ajustar, mire lo que dice este hombre, Daniel Noboa, ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores, y diversificar las fuentes de financiamiento y promover la inclusión de más trabajadores en el sistema. Lo último es correcto, pero no ajustar la edad de jubilación y contribución de los trabajadores, porque está diciendo que hay que mover la contribución de los trabajadores, y no está hablando de los empleadores, sino de los trabajadores, y ajustar la edad de la jubilación. O sea, esto el Ecuador tiene que oírlo. Este es Daniel Noboa. Es un golpe al corazón a la tercera edad y a los que van rumbo a la tercera edad. Industrializar todas las etapas de la actividad hidrocarburífera. Pero ¿por qué aprobaste como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional? Aprobaste y fuiste uno de las voces cantantes de la Ley de Desarrollo Económico, que lo que buscaba precisamente es que se industrialice el petróleo ecuatoriano en el exterior, no acá, cambiando el artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos. Dice que se puede contar con refinerías de punta, pero entregarse al sector privado. En el caso del ITT, $58 de costo de extracción, que es mentira, son 14. Da a entender este pobre hombre que no sabe de energía, da a entender que en este caso, además que es importante decirlo, él fue candidato de Ecuador Unido, cuyo fundador como asambleísta fue Edwin Moreno, hermano del expresidente Moreno. Entonces él, para poder llegar, se unió al grupo de Lenín Moreno. Esto tiene que el Ecuador escucharlo. Los campos petroleros actuales, la mayoría de los campos son campos maduros, se les llaman, son campos viejos, para que la gente entienda, que están trabajando muchos de ellos desde el año 1972, y que va cayendo esa producción y que tiene que ser sustituida con producción nueva. ¿De dónde vas a incrementar la producción de hidrocarburos como planteas en el plan de trabajo? Vamos directamente a analizar el plan de gobierno de él de manera muy sucinta y rápida. Importante. Vamos, dice, la violencia y la inseguridad tienen raíces profundas en los problemas socioeconómicos. Perfecto, correcta esa apreciación. Pero cuando él analiza, en el plan de gobierno analiza, se refiere a la delincuencia común. No habla de la delincuencia producto del narcotráfico y de las mafias que crean esa violencia. Entonces, importante. Pero además, en este momento, porque necesita votos, comienza a golpear la puerta de Topic, diciendo, ese es el programa de seguridad que a mí me conviene. Pero el programa de Topic es solucionar el tema de la inseguridad a punta de tiros y de balas. Luego viene otro tema. Dice que va a hacer una consulta popular durante los primeros 90 días de gobierno. Es importante. En el Ecuador sobra plata. Cada consulta popular le cuesta al Ecuador $46 millones. Así es. Y los temas que va a abordar son seguridad, institucionalidad, terrorismo, económico y salud. Vaya a saber qué es lo que va a plantear con esto. Entonces, se viene. Sobre la dolarización dice algo que está ahí entre líneas. Dice que la dolarización ha limitado la capacidad de gobierno para implementar políticas monetarias independientes. ¿A qué se refiere? A tener moneda nacional para de esa manera poder resolver los problemas con moneda nacional. Y ya sabemos a dónde se dispara la inflación. Además de que los grandes beneficiarios de la desdolarización en la práctica son los exportadores, porque van a recibir dólares y los van a cambiar en sucres cada vez más devaluados. Y dentro de ellos el gran beneficiado será su padre, que es un exportador. Habla hasta no sé dónde sobre el tema de la inversión extranjera directa. Y es lo mismo de lo mismo, que hay que traerla, sin darse cuenta que hay que atraer inversión extranjera, pero no solamente para los sectores estratégicos, sino para la economía nacional, y que hay que fundamentalmente impulsar la economía nacional, la inversión nacional, porque esa genera ahorro interno y ese dinero no se va al exterior. Luego dice montonera de cosas que son de lo mismo, los incentivos fiscales para atraer inversión. O sea, para allí hay que hacer todo con tal de que venga ese capital, que viene muchas veces a succionar el plusvalor de la economía. Habla de trabajar con los bancos para reducir tasas de interés. No hay que trabajar con los bancos, hay que regular, porque da la impresión que es un tema de consenso. Invertir en que tiene un alto potencial para el crecimiento económico, que puede ayudar a crear empleos. Dice que hay que invertir en sectores estratégicos porque tiene un alto potencial para el crecimiento económico, porque puede ayudar a crear empleos. Esto es una falacia y lo voy a explicar. Vamos a poner un supuesto de que
venga inversión extranjera y se lleve el campo Sacha, para manejarlo al campo Sacha, al campo petrolero. Entonces viene el tema. ¿Cuántos trabajadores tiene el campo Sacha? 300 trabajadores. Si llega, va a botar a la calle a 300 trabajadores, pero va a tener que contratar otros 300. No ha resuelto el problema del empleo. Si vota 150 y mete 150, tampoco ha resuelto el problema del empleo. Si mantiene los mismos trabajadores, porque no va a poder meter más trabajadores, no ha resuelto el problema del empleo. La inversión en sectores estratégicos es poco intensiva de mano de obra. Entonces, que no venga a decir que la inversión en sectores estratégicos es un tema que va a generar empleo. No habla nada, cuando habla de la dolarización, no habla nada sobre producción petrolera, que son dólares frescos y que ayudan de alguna manera al sector fiscal. No hay definiciones del sobreendeudamiento público externo e interno, nada sobre el dinero que le debe el Estado al Banco Central, ni sobre la crisis de la seguridad social. No habla de lo básico. Habla de la agricultura, la seguridad alimentaria, pero no habla de la seguridad energética, que la Constitución la contempla como soberanía energética en los artículos 284, 304 y 334 de la Constitución. Luego dice que hay que impulsar el sector agrícola. Pero Álvaro Noboa impulsa el sector agrícola, pero fuera del país, pues, no solamente en el país. Aquí mete las de andar, esto sí es horroroso. Dice, el sector ganadero contribuye a la preservación de los ecosistemas naturales y a la preservación de la biodiversidad, a la vez de ser una fuente significativa de generar empleo. El ganado, y es una discusión mundial, todos los animales que respiramos contaminamos el ambiente. Y el ganado es en especial, el ganado produce óxido nitroso y gas metano, que tiene un efecto 20 veces mayor que la emisión de CO2. Entonces no entendió nada, que más bien el tema del ganado es terrible. La auditoría de la deuda pública me parece una buena propuesta que hace, que se audite incluso cuál es el destino de esos dineros. Importante verlo. Promover competencia en el sector bancario para el tema de forzar a los bancos a reducir tasas de interés. No hay que forzarlos a competir, hay que regular. El servicio bancario es un servicio que tiene que regularlo el Estado. Niveles de salarios dignos. O sea, esto es importante lo que dice, actualizar y regular el salario mínimo. Actualizar y regular el salario mínimo para reflejar el costo de vida y las condiciones económicas. En economía dolarizada, claro, en economía no dolarizada, el salario se dispara, porque se dispara también la canasta familiar. Pero en economía dolarizada, abrir la puerta al tema del salario mínimo y crear eso es populismo de la más baja estofa. Crear empleos de calidad. El Ecuador necesita empleos y no ponerse tan exquisito que quiere empleos de calidad. La lucha por el tema de los paraísos fiscales. En la sesión 747 del 7 de diciembre del 2021, su suplente votó porque no se lo sancione al presidente Lasso con el tema de Pandora's Papers. ¿Qué otro tema importante? Habla de inversión estatal, pero no habla de inversión pública en sectores estratégicos, que es donde tiene que hacerse, porque si el Estado invierte $1 en sectores estratégicos, en inversión pública, sus réditos son superiores a si lo hace la empresa privada en sectores estratégicos. Voy a poner un ejemplo. El petróleo le cuesta al país, un barril de petróleo le cuesta un promedio de $18, 17, $18 producirlo, mientras que con una empresa privada, el mismo barril de petróleo que el Estado lo tiene que pagar, porque da la impresión cuando hablan de esto como que nadie va a pagar, se tiene que pagar a la empresa un promedio de $36 por el mismo barril. El golpe a la tercera edad, esto es terrible. Ajustar, mire lo que dice este hombre, Daniel Noboa, ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores, y diversificar las fuentes de financiamiento y promover la inclusión de más trabajadores en el sistema. Lo último es correcto, pero no ajustar la edad de jubilación y contribución de los trabajadores, porque está diciendo que hay que mover la contribución de los trabajadores, y no está hablando de los empleadores, sino de los trabajadores, y ajustar la edad de la jubilación. O sea, esto el Ecuador tiene que oírlo. Este es Daniel Noboa. Es un golpe al corazón, a la tercera edad y a los que van rumbo a la tercera edad. Otro tema importante que lo tiene inversión en sectores estratégicos, vuelve a repetir lo mismo. Aquí ya comienza a hablar barbaridades.
industrializar todas las etapas de la actividad hidrocarburífera. Pero ¿por qué aprobaste como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional? Aprobaste y fuiste uno de las voces cantantes de la Ley de Desarrollo Económico, que lo que buscaba precisamente es que se industrialice el petróleo ecuatoriano en el exterior, no acá, cambiando el artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos. Dice que se puede contar con refinerías de punta, pero entregarse al sector privado. Habla de que se debería subir la capacidad de refinamiento a 250.000 barriles de petróleo. Y viene la pregunta, ¿con qué petróleo, hijito? Con petróleo importado, y el tema ya no funciona igual, porque el negocio funciona si le metemos crudo nacional. Y los campos petroleros actuales, esto tiene que el Ecuador escucharlo, los campos petroleros actuales, la mayoría de los campos son campos maduros, se les llaman, son campos viejos, para que la gente entienda, que están trabajando muchos de ellos desde el año 1972, y que va cayendo esa producción y que tiene que ser sustituida con producción nueva. ¿De dónde vas a incrementar la producción de hidrocarburos como planteas en el plan de trabajo? Dice que se puede incrementar en un 10% más. Eso es una brutalidad lo que dice. Revisar el portafolio de inversión extranjera en petróleo y gas para el desarrollo del Ecuador, pero inversión extranjera, donde se llevan el santo y la limosna. ¿Qué otra cuestión? Esto es importante. Mejorar los sistemas de bombeo por los sistemas de oleoducto transecuatoriano acorde al incremento de la producción. ¿Y qué es el OCP? Que te olvidaste que hay otro oleoducto. Y te olvidaste que hay una capacidad ociosa de los dos oleoductos, en especial del OCP, porque la capacidad de transportación son 810.000 barriles diarios de petróleo con los dos oleoductos. Y sencillamente estamos prácticamente transportando mucho menos de 500.000 barriles diarios. Estamos ya acercándonos más bien a los 400.000 barriles diarios. Entonces, ¿qué no has entendido? Que tenemos casi el doble de la capacidad de transportación, y hablas de que mejorar los temas de bombeo. Entonces, del oleoducto transecuatoriano. O es que te quieres hacer de la vista gorda con el OCP. No entiende cómo funciona el mercado de petróleo. El tema de electricidad no entiende. De electricidad, él cree que la electricidad, estamos con la misma electricidad de hace años. En el Ecuador se necesita cada año incrementar la capacidad instalada en más o menos 200 megavatios cada año. Y más o menos, en estos últimos 6 años, la electricidad se genera más o menos en un 25% con fuente térmica, o sea, en base a combustibles fósiles. Entonces, mucha gente que está prendiendo la luz o utilizando electricidad no se da cuenta que está utilizando petróleo o gas. Entonces, especialmente petróleo. Y entonces, da a entender como que la energía hidroeléctrica es ilimitada. Y no se da cuenta que estamos invirtiendo la producción de generación eléctrica, moviéndonos hacia el tema térmico. Qué sé yo, instalar instituciones privadas, empresas públicas para el cumplimiento de normas ISO. Si esto es justamente lo que se está aplicando, por ejemplo, en la producción petrolera del Ecuador. ¿Qué otra cosa? Bajar los costos de carga pesada en el transporte. No entendiste. La carga pesada en el transporte son más o menos el 41% del transporte terrestre en el Ecuador. ¿Y cómo le meten a las tractomulas? ¿Cómo le meten energía eléctrica? Además que no hay carros para ese tipo de transportación. Que hay que darles funciones a los gobernadores. Los gobernadores no tienen funciones en la Constitución, tienen otro tipo de funcionalidad política, no funciones de carácter administrativo, peor de manejar empresas. Somos la nueva generación. Este es el mensaje fuerte que lo maneja. Somos la nueva generación. O sea, Alvarito al canasto. Porque él no es más que la representación de su padre. Y habla de que en el caso del ITT, $58 de costo de extracción, que es mentira, son 14. Da a entender este pobre hombre que no sabe de energía. Da a entender que en este caso, además que es importante decirlo, él fue candidato de Ecuador Unido, cuyo fundador como asambleísta fue Edwin Moreno, hermano del expresidente Moreno. Entonces él, para poder llegar, se unió al grupo de Lenín Moreno. Es Arturo Moreno. Edwin Moreno. Entonces no es así tan inocente
como la gente cree que es. Entonces, con base en todo esto, tenemos un Daniel Noboa diferente, que en este momento está buscando cómo pescar a río revuelto en este pandemonium que son las elecciones en el Ecuador.